Pues, queridos amigos y amigas de la Sábana Santa, iniciamos nuestra conferencia del mes de abril, nuestra conferencia mensual, que como siempre antes de Semana Santa, la conferencia general, una conferencia en la cual mostramos los diversos aspectos relacionados con la Sábana Santa. Y el día de hoy tenemos el honor de que nos va a dar esta conferencia un miembro del Centro Mexicano de Sindonología desde Perú. Él es un enamorado de las Sábanas Santas desde hace muchos años, ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales, ha organizado congresos de la Sábana Santa, tiene una maestría en teología y es un miembro muy activo del Centro Mexicano de Sindonología desde Perú y con una gran formación tanto académica como espiritual. Así que le damos las gracias a Rafael de la Piedra y pues los dejo con él para que nos imparte esta conferencia general sobre la Sábana Santa. Muchas gracias por estar aquí y adelante, Rafa. Gracias, Adolfo. Para mí es una honra siempre poder dar esta conferencia, sé lo importante que es y lo que yo quiero en este tiempo que tenemos, que será aproximadamente de 1 hora, poder presentar una aproximación general al fascinante tema de la Sábana Santa. La conferencia se da en el contexto de la Semana Santa y quiero enmarcarlo de la siguiente manera. Vamos a poner 5 puntos. Primero, ¿de qué estamos hablando? Y este marco amarillo lo he colocado al propósito, es el marco que vamos a movernos. Primero, ¿de qué estamos hablando? Segundo, ¿qué sabemos sobre la Sábana Santa? ¿Qué sabremos sobre ella? 3, ¿qué aporta la Sábana Santa a mi conocimiento sobre Jesús? ¿Me dice algo? ¿Me ayuda en algo? 4, ¿puedo afirmar que es auténtica? Y el 5.º punto, conclusiones y pendientes. No pretendo en esta conferencia, evidentemente, poder abarcar todos los estudios de la Sábana Santa, como muy bien dijo Adolfo. Será pues una conferencia general, siempre abierta a las conferencias que mensualmente damos como Centro Mexicano de Sindonología, el cual me complazco participar a mucha honra. Primero, ¿de qué estamos hablando entonces? Este pequeño diseño que está en el Museo de Sindonología de Turín nos explica de lo que vamos a hablar ahora. Y de lo que se trata es de una sábana, es una tela, ¿no? Como la vemos aquí en pantalla. Es una tela que tiene 4,41 de largo por 1,13 de ancho. Esta tela posee varias características que vamos a describirlas a continuación. Posee primero unas franjas horizontales, que son unas quemaduras, producto de las diversas vicisitudes que la Sábana Santa pasó. Este es un incendio en 1532. Posee unas marcas triangulares también. Aquí vemos la imagen en negativo. Producto de que justamente el incendio de 1532, pero también vamos a observar unas marcas muy claras en el negativo, en la parte superior, de agua, que es la que vemos aquí. También veremos, y quizás lo más interesante y lo más importante, una impronta aquí en el medio de la sábana, que es la de un hombre desnudo, crucificado, primero con todas las características que vemos en los evangelios, y un crucificado a la usanza del siglo I. Es curioso también que esta tela, esta gran tela, ¿no? Cuando decimos sábana, pensamos en una sábana para una cama normal, y no es una sábana para una cama normal, es una sábana mortuoria. Por lo tanto, lo que está dentro de la sábana es un cadáver, ha sido un cadáver. Y vamos a ver una franja irregular en la parte superior de más o menos 8 a 9 centímetros de ancho. El peso varía entre 1,123 gramos, y es curioso que las medidas corresponden a una medida utilizada en el Medio Oriente de 8 a 2 codos sirios. ¿Ok?
Vamos a ver también algunos agujerillos aquí en forma de triángulo, 1, 2, 3, 4, aquí también, que parece ser que fue producto dentro de la historia de la Sábana Santa, en un momento dado para marcar la Sábana Santa o quizás para probar su autenticidad, no lo sabemos. Hay muchos datos que yo voy a decir, y no quiero abrumarlos con los datos, donde yo voy a afirmar son datos con una certeza muy grande, otros no tantos y otros serán hipótesis. También vamos a ver vestigios de sangre y de sangre humana, y la pregunta que debemos de hacernos es ¿de qué tejido es la sábana santa? La contextura es un lino con algunas pequeñas fibrillas de algodón, es decir, no hay fibra animal. Y eso es interesante por algunas razones. La primera es que corresponde a la ley judía. Los judíos eran muy tradicionalistas en ciertas normas, especialmente cuestiones de pureza. La ley del shatnez, es decir, lo correcto, lo apropiado, que era no mezclar fibras animales con fibras vegetales, como leemos en la pantalla de Deuteronomio 22:11. También vamos a ver que tiene una forma muy particular la tela, que es una forma triangular. Lo vemos en la pantalla, quizás aquí no se destaca tanto, pero esto es una muestra de tela, pues, semejante a la sábana santa, pero repito, dadas las condiciones, es mejor verla en la pantalla, de forma triangular. Y corresponde a un tipo de tejido muy parecido a algunos encontrados en Egipto en el siglo II después de Cristo. El lino es un material, pues es un junco, es una planta que se seca, se coloca una urdimbre y se va trenzando, y es muy dura, resiste muchísimo, es una tela muy fina, muy suave al tacto, y resiste muy bien pues a la antigüedad, a un tipo a la humedad, etcétera, etcétera. Es interesante, yo les hablé de esta franja que está en la parte superior o inferior, dependiendo cómo se vea la sábana santa, y en el año 2002, cuando se hicieron una serie de cambios en la sábana santa, se ve, y lo dice Mechfield Fleury Lemberg, que la costura es muy semejante, la costura de esta franja a la sábana, a la tela principal, es muy semejante a la que se encontró en tejidos en Masada. Masada es esta gran casa de Herodes el Grande que nunca utilizó y que después fue símbolo de la resistencia judía contra los romanos. Se encontraron el mismo tipo de costura. Repito, son detalles para poder entrar en este mundo de lo que estamos en esta mañana profundizando. ¿Qué características tiene el hombre que fue envuelto en la sábana santa? Y aquí abrimos el espacio a un campo y un margen de discusión académico muy positivo, evidentemente. ¿Cuánto medía el hombre de la sábana santa? Pues va desde 1,68 m a 1,70 m aproximadamente. Hay otros, en un promedio, digamos que sería 1,75 m, 1,78 m de altura. ¿Cuánto pesaría? Pues también es muy difícil, porque estamos hablando del vestigio de la impronta de la huella dejada en una tela. Ojo, aproximadamente entre 70 y 80 kilos, con los márgenes obvios que tenemos que tener. Es una persona de 30 a 40 años, es una persona avejentada, quizás por la cantidad de heridas que tiene. Vemos cientos de puntos de sangre a lo largo de la tela. Es una persona atlética, de rasgos semitas, una nariz alargada, cabellera abundante que recoge una cola de caballo a la altura de los omóplatos. Pero es interesante, es un cadáver que no tiene ningún signo de descomposición. Es decir, el cadáver que fue envuelto en esta tela no ha estado más de 36 horas envuelto en ella, en el sepulcro, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos sobre ella? Y es interesante, en esta búsqueda que realicé el 30 de marzo de este año, este número tan inmensamente grande, ¿no? Que si nosotros hacemos una búsqueda en Google, ¿no? Vamos a descubrir que tiene
120.000 millones, 120.450 millones de entradas, tanto en castellano, en inglés como en italiano. ¿Y esto por qué es importante? ¿Por qué? Porque hay muchísima información. Yo me acuerdo cuando comencé a investigar sobre la Sábana Santa ya de manera más seria en la década de los 90, estaba en Brasil y realmente existía poca información en Internet. Hoy en día abunda y diríamos que sobreabunda y por lo tanto hay que saber distinguir realmente con objetividad y con una mentalidad científica de qué estamos hablando. Y todo comienza en estas investigaciones científicas a partir de esto que vemos en la pantalla. 28 de mayo de 1898. Secondo Pia, un turinés, un abogado turinés aficionado a la fotografía, con una cámara que es bastante grande para lo que estamos acostumbrados hoy en día, usando estos smartphones, pues toma la primera foto de la Sábana Santa. Y recordemos en ese tiempo que se usaba, aunque algunos de ya más o menos de mi edad entenderán lo que voy a mostrarles aquí, un carrete de negativo fotográfico. Es decir, se colocaba en ese tiempo una placa de vidrio, se le colgaban sustancias que eran sensibles a la luz del sol, al sol, y se manifestaban los claros oscuros en un negativo que después se veía en positivo. Pero el negativo mostró detalles que eran imperceptibles a la simple vista. Y esto inmediatamente llamó la atención de mucha gente y comenzamos aquí a ver este objeto, repito, esta tela, de una manera diferente. Ya no solamente como un objeto de piedad, sino como un objeto científico. Y esto será certificado nuevamente en una bellísima fotografía del año 31 hecha por Giuseppe Enri, que permitió estudios quizás más precisos y reveladores, porque evidentemente mucha gente dijo en su momento que esta fotografía era falsa o había sido manipulada, y no es así. Y también la imagen, ya que estamos hablando de la imagen del rostro va a llevar a un joven físico afiliado a la Fuerza Aérea Norteamericana, John Jackson, a iniciar sus investigaciones. ¿Y por qué coloco esta capilla? Porque esta capilla es la capilla católica de la iglesia multiconfesional de la Fuerza Aérea Norteamericana en Colorado Springs. Y él me comentó en la capilla misma, cuando fuimos a visitarla personalmente, que la visión de los ángeles le inspiró para poder hacer algo que revolucionó la aproximación que tenemos a la Sábana Santa. Si ustedes ven, los ángeles están en relieve y es exactamente lo que él descubre utilizando un analizador de imágenes aéreas y espaciales llamado BP8, que es lo que vemos en la parte superior. Hoy en día, estas pequeñas maquinitas llamadas smartphones o teléfonos inteligentes o pseudo-inteligentes tienen muchísimo más capacidad de memoria y de posibilidades que lo que vemos ahí, que es una especie de lector de información, ¿no?, que se mandaba en los viajes espaciales para poder crear estas 3 dimensiones a partir de los claros oscuros que se pueden leer en dirección vertical. ¿Y qué mostró esto? Que la Sábana Santa, además de comportarse como un negativo fotográfico, tiene una característica tridimensional. Guarda en sí la imagen información tridimensional. Y aquí a la izquierda tenemos una imagen de las varias que hizo John en cartón de tamaño natural del hombre de la Sábana Santa. Y esto lo llevó a una aventura fascinante, junto con Eric Jumper, amigo suyo, colega suyo, asimilado también a la Fuerza Aérea Norteamericana, a iniciar en un congreso en Estados Unidos, en Albuquerque, el año 77, una enorme aventura que lo llevó al año 78 a ir a Turín con 40 toneladas de aparatos científicos, lo más top de la época, con más de 44 científicos, la gran mayoría norteamericanos, y por 120 horas, es decir, en un estudio que no se interrumpió, pudieron tener la Sábana Santa en manos para extraer información.
Y este ha sido lo que se ha hecho sobre la sábana santa. Y buscaban responder a dos preguntas. ¿Qué es la imagen y cómo se formó la imagen? Y resumiendo, y esto ha sido publicado en varias revistas científicas, llegaron a la siguiente conclusión. La imagen central del hombre de la sábana santa ha sido producida por un proceso de oxidación y deshidratación de la celulosa en las fibras superficiales del lino. ¿Esto qué quiere decir de manera sencilla? Que las fibras sencillas que han estado y delgaditas, como el grosor de un cabello, que han estado en contacto con este cadáver, han cambiado de color. ¿Y el cambio de color se debe a qué? A una pérdida de agua. Es un proceso de oxidación, deshidratación. No hay presencia en toda la sábana santa, pues de manera obviamente significativa, de pigmentos. No hay trazos direccionales, no es una pintura, porque obviamente utilizaron los aparatos electrónicos adecuados, microfotos electrónicos, etc. No es quemadura, no es un molde caliente en la cual se quema la sábana, tipo una plancha cuando uno deja una tela debajo, una plancha caliente. Es una imagen detallada, superficial y estable. Bajo las manchas de sangre no existe imagen del cuerpo y es sangre humana. Es decir, la tela, al contacto con el cadáver empapado de sangre por la cantidad de heridas que veremos después que tenía, pues traspasa la tela, sin embargo, la imagen se forma en un momento posterior, la imagen del cuerpo. ¿Cómo se formó la imagen? Pues hay una frase que traducida al español tiene es poco difícil de entenderla, pero dice así: tenemos motivos para decir que la imagen sindónica, la imagen de la sábana santa, no puede existir. Sin embargo, es real. Así no podemos explicar cómo se ha formado. Es decir, es un objeto real, no sabemos cómo se ha formado. Y atención, es un fenómeno único, inexplicable e irrepetible en laboratorio. Veremos qué es lo que podemos, hasta dónde podemos llegar. Pero hay un detalle demasiado importante que no quiero dejarlo pasar. Para poder formar algo parecido a la sábana santa, tiene que tener todas las características de la imagen, en su totalidad y en su integridad. Muchas veces podemos ver en algunos programas televisivos o de vez en cuando en los medios de comunicación masivo que se dice, ya se descubrió cómo se hizo la sábana santa. No, es mentira. Y se lo digo objetivamente, es mentira, pues tendría todas las características que estos señores descubrieron después de mucho tiempo. Evidentemente la ciencia avanzó y aquí tenemos una bellísima imagen tridimensional que es hecha por Thierry Castet, un geofísico francés, el año 2012, a partir del procesamiento digital de imágenes. Esta es la parte frontal de la imagen y aquí vemos la parte dorsal. Evidentemente eso es algo único. Como una imagen tan antigua, tan sutil, cuando uno va y ve la imagen original, yo he tenido la bendición de estar varias veces delante de la sábana santa original, la imagen es muy sutil, sin embargo tiene perfectamente demarcado esta información tridimensional. Y esto llevó el año 2018 a los científicos de la Universidad de Padua, en Italia, y del hospital local de la misma ciudad, crear una escultura tridimensional, ¿no? Que fue presentada el 20 de marzo en el Palacio de Bo de la Universidad de Padua, y los resultados fueron publicados en la revista PerTech de Ciencias Forenses y Tecnología, ¿no? Ustedes buscan en internet y van a ver los resultados científicos, todo con un fundamento científico. Aquí la ciencia nos habla y hay que abrirnos a la ciencia, no a la ciencia ficción, ojo. ¿Cómo se formó la imagen? Pues sigue siendo un misterio. Sin embargo, el año 2011, en la Agencia Nacional de Nuevas Tecnologías, la Energía y el Desarrollo Económico Sostenible, es decir, ENEA, es una institución italiana, descubrieron que pudieron conseguir el mismo efecto, es decir, efecto de deshidratación y oxidación en las fibras de lino, de esta tela, tan sensible, tan difícil y no quemarla, a partir de rayos láser ultravioleta bombardeados en alta densidad.
Pero los científicos que presentaron sus resultados, y aquí tenemos una fotografía en la parte inferior y superior del lado derecho del experimento realizado, dijeron con bastante sensatez: no hay método químico, físico conocidos que puedan dar cuenta de la totalidad de la imagen, ni ninguna combinación de circunstancias físicas, químicas, biológicas o médicas para explicar la imagen adecuada, ¿no? El doctor Pablo Di Lázaro, el doctor Giuseppe Baldacchini y el doctor Daniel Mura fueron sensatos y razonables al afirmar esto de aquí. Estamos hablando de un cadáver, señores, que puede haber formado esta imagen. Otra de las investigaciones también que se abrió en el campo muy interesante del estudio de la sábana santa es las muestras microscópicas. Aquí Max Frey Sulzer con un método que ha sido bastante cuestionado, con tape. Es decir, agarró tape literalmente y lo colocó en la sábana santa. Imaginen que yo coloque este tape encima de la tela de la sábana santa, con un grado de contaminación grande. Sin embargo, descubrió polen que en su gran mayoría, y aquí está la lista en la mano derecha, el polen correspondía primero a Italia, porque evidentemente la sábana era expuesta, y cogía el polen del ambiente, de Francia, de Constantinopla, y la gran mayoría también tenemos polen de Anatolia Central, del Mar Muerto y de áreas alrededor de Jerusalén. Max Frey Sulzer, él fallece, él era un calvinista, y él afirma también que no sé si la tela ha envuelto el cuerpo de Jesús, pero puedo afirmar con toda seguridad que la sábana santa fue desplegada en el aire de Galilea hace 2000 años y que sucesivamente fue llevada a Turquía y Francia. Es un criminólogo muy famoso que estudió cuando murió Dag Hammarskjöld, que era el secretario general de las Naciones Unidas en un accidente, una avioneta que se cayó, etc. Pues bien, él fallece y quien toma la posta y analiza las flores presentes en la sábana santa es Abinoam Danin. Pero también está el Eric Baru, que es un paninólogo, los dos son judíos, y ellos van a descubrir también más y más especies, llegando a la conclusión, como dato objetivo y científico, que el 79% de las especies encontradas son especies de Palestina y florecen entre marzo y abril, pues son flores, en un radio no mayor de 20 kilómetros al este y oeste, digamos norte y sur, de la ciudad de Jerusalén. Es un campo, disculpen, abierto, pero extremadamente interesante. Pero no fueron los únicos elementos que se encontraron. Giovanni Ricci también encuentra muestras de calcio, potasio, magnesio, cloro, sodio, también natrón, que es un carbonato sódico que se usa para la conservación, para la deshidratación y conservación de los cuerpos, como vemos en la imagen inferior en momias egipcias. Joseph Kohlberg, cristalógrafo, encuentra en los pies el carbonato cálcico llamado aragonito, que es el que vemos aquí en la mano derecha. Y también hay muestras de aloe y mirra, que son especies perfumadas utilizadas por los judíos para el siglo I. Este aloe y mirra era ungido, ¿no?, por toda la sepultura, por la entrada, etcétera, etcétera. Llama la atención, dicho sea de paso, la cantidad enorme de aloe y mirra que los judíos utilizaban en las sepulturas. Una pregunta fundamental que hay que hacerse: las manchas rojas, primero son rojas, y la verdad es que sí son rojas. Es un rojo color vino, quizás por la misma antigüedad de la muestra que estamos observando, es lo que yo puedo afirmar al haberlo visto más de 5 veces de manera cercana. Sin embargo, llamaba la atención, y la pregunta era si es que era realmente pintura, ¿no? Si había colocado en la tela. Desde el año 39 se ve que es sangre arterial, venosa e hipostática, es decir, post-mortem. Luego, después del año 81, se confirman los 3 tipos de sangre presentes en la sábana santa, y también se descubre que es tipo AB. Y aquí hay un margen bastante interesante que he estado investigando. Entre el 0.63 a 0.40% de la población tiene este tipo sanguíneo. Es un tipo sanguíneo no muy común, evidentemente, ¿no?
Es más común en habitantes del Medio Oriente. Y aquí vamos a ver una muestra en la imagen del lado derecho del rostro, de la nariz de la sábana santa, y vamos a ver fotografías bajo el microscopio electrónico de la imagen de la sábana santa, donde vamos a ver la presencia de un glóbulo rojo, como vemos aquí, ¿no? Esto acá es una muestra para que vean que es un glóbulo rojo, y las dos de abajo sí son de la sábana santa. Es decir, estas manchas son irreproducibles por medios artificiales, es una sangre coagulada, ¿no? Como dije, que ha interrumpido un proceso de degradación del cuerpo, no más de 30 horas de estar en el sepulcro, y es una sangre rica en bilirrubina, que es producto de la degradación de la hemoglobina, es decir, aquella enzima que lleva el oxígeno por todo el cuerpo. Acá hay un punto discutible, bastante polémico, pero igual lo digo. Francis Filas va a descubrir una imagen pequeñísima a partir de las fotos del año 31 del ojo derecho. Y él afirma que es la imagen de una moneda, la Dileptum litus, ¿no? Luego después amplifica las fotografías y descubre unas letritas, UCAI, que corresponderían a Tiberio Caizaros. Luego se descubre la monedita del ojo derecho. Vamos por partes. Primero, la imagen que él utilizó es una imagen del año 1931. Yo he preguntado a especialistas, entre los cuales está Barry Schwartz, que es el fotógrafo del grupo STURP, de John Jackson, el grupo que investigó la sábana santa, y él decía que efectivamente se ven bultitos en los ojos, costumbre judía de cerrar los párpados al cadáver, pero él nunca vio esas imágenes. Igual se descubren letras por todo el cuerpo, hasta objetos, etcétera, etcétera. Pero aún así, esto abre el campo a la investigación científica y está bien que sea así, ¿no? Tercera pregunta en esta conferencia. Pues, ¿qué aporta este conocimiento, a mi conocimiento de Jesús, la sábana santa? Y aporta, yo creo que bastante, ¿no? Si sabemos que la sábana santa envolvió el cuerpo de un crucificado, tenemos que investigar si realmente corresponde a todas las características que vemos en los evangelios. Y acá hay un dato que quizás pueda ser colateral, pero es bien interesante. La descripción que hace Lucas en 22:44 de las gotas espesas de sangre que caían cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní. ¿Y por qué es interesante? Porque es un fenómeno que realmente sucede, que se llama hematohidrosis o hematidrosis, que son la dilatación de los vasos capilares subcutáneos con ruptura en el contacto en la base, de manera tal que vamos a tener el efecto de la sudoración de sangre. Y las imágenes que vamos a ver ahora son bastante fuertes, ¿no? Que es exactamente ese fenómeno. Es un fenómeno clínico. ¿Y por qué lo coloco? ¿Tenemos hematohidrosis en la sábana santa? La respuesta es no sabemos. Tenemos sí una cantidad de sangre regada por todo el cuerpo, pero este fenómeno de hematohidrosis lo que va a hacer es colocar una sensibilidad extrema en el crucificado, es decir, en Jesús. Y por lo tanto, los dolores y los los golpes que recibió, evidentemente producen un mayor dolor, ¿no? Hay una extrema sensibilidad. Y el cuerpo se va deteriorando. Poco a poco va pasando un proceso. Un hombre sano, atlético, comienza poco a poco a degradarse por el castigo que recibe. Comenzando, repito, en Getsemaní. Va donde Caifás, hay un interrogatorio, ¿no? Le preguntan si es rey y comienzan a burlarse de él. ¿Por qué le afirmaba? Sí, tú lo has dicho. Todos los que acusan a Jesús, siempre lo que le pregunta, en la pregunta está la respuesta, ¿no? Y le pregunta al procurador romano, entonces tú eres rey de los judíos, y le dice nuevamente, tú lo dices, ¿no? Y ante eso, la soldadesca que estaba en ese recinto comienza a burlarse de Jesús. Recordemos que en el plano político, todo lo que es el territorio santo, Jerusalén ahora, era una situación muy particular. Era una procuraduría romana.
Tenían sus propias autoridades, el Sanedrín, que es esa especie de consejo, ¿no? De congreso, ¿no? De diputados y senadores, era político religioso, tenían su propia soldadesca. Y ellos van a golpear a Jesús muchas veces, lo vemos en los evangelios, en el rostro, le van a colocar después una tela, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver aquí que ante el procurador romano, que también tenía sus legionarios, es decir, los romanos con tal que les pagasen sus impuestos estaban tranquilos y sabían que este pueblo era extremadamente fanático, religioso y realmente violento. Poncio Pilato pues convoca a los sumos sacerdotes, los magistrados, dice no hay hallado ninguna culpa en este hombre, lo va a soltar, pero lo manda a azotar antes. Y él se da cuenta que no, ellos pedían la pena más atroz, que era la crucifixión, que no había motivo para esa pena, sin embargo, lo va a azotar, ¿no? Lo va a llevar a que sea azotado. Un dato interesante y no menor es que leemos en el capítulo Juan cuando Jesús resucita a Lázaro después de 4 días, el Sanedrín, bajo la autoridad de Caifás, ya decide la muerte de Jesús. Eso es antes que entre Jesús a Jerusalén, en sus últimos días de vida. Entonces, vamos a ver a lo largo del hombre de la sábana santa las marcas que producen los azotes, producida por los azotes conocidos como flagrum taxilatum. Son más o menos 120 heridas en total, 120 golpes, disculpen, que produce 720 heridas. Recordemos que no hay imágenes laterales del cuerpo, por lo tanto, esto es un dato que es lo que se deduce de lo que vemos. Y es interesante ver cómo esta pena, de hecho, no fue aplicada por soldados, por judíos, ¿no? Sino por soldados romanos, que se ensañaron, y aquí tenemos un análisis direccional hecha por Monseñor Giulio Ricci, un gran investigador y realmente aportó muchísimo a los inicios de la investigación de la Sábana Santa, producida por 2 personas, ya los detalles, y aquí vemos una reconstrucción de las espaldas totalmente laceradas, abiertas, después de haberse producido los azotes. Un dato que mencionaré después es que los azotes van a destruir no solamente el tejido, las capas superficiales, sino van a ir dañando los que se conocen y se llaman los órganos nobles del ser humano: el corazón, los riñones, los pulmones. Y esto es lo que vemos aquí. Es decir, si hacemos una fisiopatología de la flagelación, veremos que el daño que se ve hacia afuera, vemos un cuerpo totalmente destrozado y lacerado. Pero el daño producido interiormente es también enorme y quizás más grave, que podría haber causado la muerte de Jesús, entre otras cosas. Vamos a ver una membrana de los pulmones que comienza a tener una sedimentación de sangre, ¿no? En la parte inferior por las heridas, es un tejido dañado y por lo tanto comienza a sedimentarse, ¿no? El suelo sanguíneo en la parte de la base, por el efecto de la gravedad, evidentemente. Un corazón también que comienza a funcionar con arritmias cardíacas. ¿Por qué? Porque se produce, ¿no?, una bajísima oxidación y la membrana que recubre este órgano noble, el corazón, el pericardio, será interesante cuando hablemos de la lanza del costado derecho. Y los riñones vamos a ver que comienzan también a funcionar de manera inadecuada. Es decir, comienza el hombre de la sábana santa, el crucificado, comienza a intoxicarse, la circulación de la sangre se hace más lenta y la sangre no llega de manera adecuada a todo el organismo. Vemos también que la soldadesca se burla, ¿no?, de Jesús. Tú eres el rey de los judíos, ¿dónde está tu ejército? Y Jesús dice, mi ejército no es de este mundo. Evidentemente nadie entendía eso. Y lo que va a hacer la soldadesca, va a colocar una corona de espinas y, como dice Mateo, la coloca encima de la cabeza y comienzan a escupirlos y con una caña comienzan a golpearle. Aquí tenemos, espero no cortarme, una muestra, una reproducción, simplemente para entender cómo esto va encima de la cabeza de una persona con unas púas pues bastante
afiladas. ¿Ustedes imaginan lo que eso produce al golpearlo en la cabeza, estando la persona con esa corona encima de la cabeza? Dolores terribles. Y vamos a contabilizar alrededor de 70 perforaciones en toda la masa craneana. Se habla 70, se habla 80. La verdad es que nuevamente faltan imágenes, pero sí es interesante poder contabilizar estas heridas. Son heridas profundas y que producen un dolor tremendo en el crucificado, en este caso en Jesús, en el que va a ser crucificado. ¿Cómo le queda el rostro? Pues es un rostro totalmente masacrado, es un rostro totalmente deteriorado. Es un rostro que tiene pues las mejillas pues inflamadas, tiene un tabique nasal doblado, como vemos aquí en la imagen, en el lado izquierdo. Vamos a tener presencia de sangre a lo largo de todo el cuero cabelludo. Sin embargo, es un rostro muy sereno. Y aquí les quiero compartir una imagen tridimensional también, que bueno, en la fotografía, como es una presentación, creo que se ve bastante mejor, de ese rostro sereno. Es un rostro el cual se quedó muy impresionado Pablo VI cuando lo vio por primera vez, porque si bien es un rostro destrozado por todo lo que sufrió, los bastonazos, las coronas, los golpes, es un rostro que expresa extrema serenidad. Poncio Pilato, el cobarde, se da cuenta pues que no hay ningún delito que pueda condenar a esta persona a la crucifixión, pero por miedo y temor al levantamiento de los judíos, lo decide crucificar, ¿no? Ecce homo, ahí está el hombre. Y lo manda a crucificar, y ciertamente la crucifixión, que hablaremos de eso a continuación, es una práctica pues terrible, pero también común en el Medio Oriente, en algunos pueblos, más que otros. Y lo que tenemos en la Sábana Santa, vamos a tener señales del travesaño horizontal o patíbulum que marca el hombro izquierdo y el omóplato derecho, ¿no? En el peso muerto, que se calcula entre 40 y 50 kilos. Iba amarrado, evidentemente, ese travesaño horizontal en un cuerpo ya totalmente destrozado. Más aún, muchas personas describen, y hay un historiador, Heródoto, que describe como una persona que había sido flagelada hasta morían, se desangraban en la flagelación producida por estos carniceros, que eran los soldados romanos. Las vísceras se abrían y quedaban regadas. Es un espectáculo dantesco, realmente, terrible. Pues va a ir hierbando por más o menos 600 metros y va a ir cayendo. Ciertamente vamos a ver en el rostro presencia de polvo, ¿no? Porque ha caído en peso muerto directamente a la tierra, ¿no? Vamos a ver también una herida bastante grande en la rodilla izquierda, producto de las caídas del lugar donde se dicta la sentencia al lugar de la crucifixión. Las plantas de los pies totalmente abiertas en una llaga, eran 2 heridas, y tendría por las heridas de las rodillas pues una tela que lo cubre, ¿no? Quizás no tan larga como la que vemos en la imagen, ¿no? De manera que cuando ha caído, evidentemente se ha reventado la rodilla izquierda. Llega pues al lugar llamado Calvario, Calavera, y lo crucifican con los malhechores, uno a la derecha y uno a la izquierda. ¿Y cómo era la crucifixión? Pues la crucifixión era conocido en el mundo antiguo, ¿no? En el mundo de los persas, los sumerios o súmeros, egipcios, fenicios, caldeos y griegos. Aparecen en la civilización romana alrededor del año 200 a.C., a partir de las guerras púnicas con los fenicios. Habían varios tipos de crucifixión. Durante el siglo I este método fue modificado, especialmente cuando se utilizaba para crucificar a cristianos, ¿no? Para que pudiesen sufrir más, ¿no? Y es una cosa horrorosa, ¿no? Y vamos a ver cómo
queda en la Sábana Santa una herida bastante fuerte, que es, y viene a la pregunta, ¿dónde entraron los clavos que sujetaron este cuerpo? Aquí vamos a ver que el doctor Pierre Barbet es el primero que investiga y va a deducir que el orificio que penetra el clavo de hierro, que mediría más o menos, tendría esta, espero que lo vean en pantalla, ¿no? No sé si están viendo lo que yo estoy mostrando, está también en la proyección que estoy haciendo, entre 13 a 18 centímetros, ha atravesado la base de la mano, ¿no? En este lugar, aproximadamente, como vemos en la imagen, y ha dañado el nervio mediano, de manera tal que el pulgar se ha hecho instintivamente este movimiento, ha producido dolores terribles. Imaginen ustedes ser clavados en este lugar. Y eso nos habla de algo que me puede aportar la Sábana Santa y que no está en los evangelios, el nivel de dolor y sufrimiento que sufrió Jesús por nosotros. Vamos a ver aquí, a partir nuevamente de la fotografía de la Sábana Santa y lo que se ha estudiado en la Sábana Santa, el lugar donde debe haber pasado el clavo, de manera tal que uno pueda sostener ese cuerpo. No hay imágenes de cuerdas, ¿no? En algunas películas o recreaciones se colocan esas cuerdas para sostener el cuerpo, pero no, en la Sábana Santa no vemos eso de ahí. Y si vemos un lugar donde se puede deducir donde pasó el clavo que estaba en la base de las muñecas. Y en la base de los pies el clavo sería un poquito más grande, más o menos unos 20 centímetros de longitud, pasando entre el segundo y el tercer espacio de, como vemos aquí, de los huesos metatarsianos, de manera tal que la pierna izquierda está encima de la derecha. No tenía un apoyo, como dije, en el siglo I se va cambiando un poquito estas crucifixiones, ¿no? No tenía un apoyo a la altura de los glúteos, simplemente estaba colgado el crucificado Jesús, como vemos en esta impresionante reproducción del artista español Miñarro, en sus propias heridas. Y la pregunta que tenemos que ahora hacernos es de qué muere el crucificado. Y miren, era una muerte dolorosa, lenta, era una muerte que buscaba que el crucificado durase varios días. Se le daba bebida alucinógenas, mirra, vino o posca, que es una especie de mezcla de agua y vinagre, que tenía la tarea, de secar, taponear hemorragias, para que la persona recobre el conocimiento y pueda así, atenuando su sufrimiento, pero seguir sufrimiento. ¿Por qué? De manera tal que el condenado a este terrible castigo pudiese confesar, gritar y confesar sus pecados. Recordemos que eran cuerpos desnudos, mostrados, ¿no?, a las afueras de la ciudad, para que las personas tomen escarmiento de por qué esa persona estaba crucificada. Y aquí tenemos un certificado de defunción hecha por un médico español, donde certifica, y viene la pregunta de que ha podido morir Jesús, ¿no? Y dice lo siguiente: certifico que Jesús de Nazaret, de 33 años, es un hipotético certificado de función, evidentemente, ¿no?, ingresa al hospital ya cadáver debido a un politraumatismo por lesiones múltiples y repetición que ha provocado hemorragias abundantes y un hemotórax derecho, es decir, la acumulación de sangre en el lado derecho de los pulmones. Todo ello ha dado lugar a un shock traumático irreversible en el que está presente tres factores: el factor hipovolémico, el nervioso y el tóxico. ¿Eso qué significa? Primero, y una insuficiencia respiratoria mecánica, se va intoxicando. Uno, pérdida de agua, pérdida de sangre, muchísima sangre, ¿no? Un sistema respiratorio que se va poco a poco siendo más defectuoso, se va intoxicando a sí mismo. Como dije anteriormente, todos los órganos nobles van funcionando mal y se va intoxicando a sí mismo. No está pudiendo
recibir el oxígeno y las moléculas de oxígeno evidentemente no llegan al cuerpo, ¿no? Recordemos que el cuerpo tiene una especie de, el cuerpo humano, que es una máquina asombrosa, tiene un mecanismo donde primero se deriva el oxígeno a los lugares que no pueden fallar, corazón, pulmones, etcétera, ¿no? Sin embargo, poco a poco, pues todo va a fallar. Un dato interesante también es que Jesús es muy consciente a lo largo de toda su crucifixión por las palabras que va diciendo, es consciente, es lúcido, ¿no? Y finalmente muere. Los soldados les llama la atención que haya muerto tan rápido y vamos a ver una lanza que atraviesa, una lanza de unos 16 centímetros aproximadamente de este tamaño, va a atravesar el quinto y el sexto espacio intercostal. Vemos aquí unas fotos de lanzas de la época de los romanos. ¿Y qué vemos ahí? Pues la mancha más oscura, más densa, visible en la sábana santa, de aproximadamente 15 a 6 centímetros. Luego después, este cuerpo, ya Jesús ha fallecido, se le envuelve de manera muy cuidadosa y se le lleva a una sepultura que José de Arimatea había pedido el cuerpo, ¿no? Vayamos a la cuarta pregunta, ¿no? Repito, tenemos muchas cosas que responder. ¿Puedo afirmar que la sábana santa es auténtica? Y aquí nos topamos con una prueba que ciertamente dio un resultado bastante contradictorio. La prueba del carbono 14. Aquí el profesor Adolfo tiene una excelente conferencia de lo que es el carbono 14, pero digamos que la persona, un organismo vivo, va a tener dentro de sí tanto carbono 14 como carbono 12, C12 o C14, y cuando un organismo vivo muere, va degradándose y eso se puede medir, de manera tal que se pueda más o menos saber cuál es la fecha de ese objeto, ¿no? Ahora, ¿qué pasó con la sábana santa? Pues se tomó una muestra del lado aquí de una de las esquinas, el lado superior, izquierdo o derecho, dependiendo cómo se vea la sábana santa, y se llevó a 3 laboratorios de Oxford, de Tucson y de Zurich y fecharon la sábana santa. El resultado arrojó 1260 a 1390 después de Cristo. ¿Qué es lo que realmente pudo haber sucedido? Primero, un alto grado de contaminación de la muestra. Segundo, no se respetaron los protocolos que se habían quedado con la iglesia, los protocolos científicos. Pero veamos que la prueba de la sábana santa, del carbono 14, perdón, no es un resultado totalmente 100% seguro y cierto. Y aquí le pongo algunas muestras de resultados anómalos a partir del carbono 14, tanto en momias egipcias como en huesos de tigres de colmillos de sable en Los Ángeles, que supuestamente tendrían 100.000 millones de años de antigüedad y tienen 28.000 años, una foca recién asesinada, conchas de caracol o especies de plantas de la Patagonia. Y esto aquí hace parte del mundo de la arqueología. Ojo, hace parte del mundo de la arqueología. No me voy a detener, pero evidentemente para que el resultado de la sábana santa sea verídico, habría que abrir nuevos horizontes en los análisis sobre la datación. ¿Qué pudo haber alterado la presencia del carbono 14? Y aquí pongo simplemente enuncio lo que pudo haber sucedido. Un alto grado de contaminación de la sábana santa, partículas inorgánicas presentes en la sábana santa, partículas también orgánicas como carbón, hongo, esporas, insectos o polen, que puede alterar la datación de la sábana santa, concentración de una costra blanca en los lugares donde hay muestras de sangre, muestras de mirra, aloe, presencia de cera, cabellos humanos, hilos de fibras y de nylon. Quizás hay una teoría que habla de un posible remiendo medieval de donde se sacó la muestra de carbono 14. Esa es la teoría de Rogers, que es el señor que está abajo y ya falleció, o una alteración de la presencia del carbono 14 debido a las diversas vicisitudes en la historia de la Sábana Santa. Uno de ellos, sin duda, es el incendio de 1532 de Chambéry, en Francia.
Ciertamente una prueba a favor de su autenticidad sería el detallado recorrido histórico de la Sábana Santa, es decir, desde Jerusalén hasta el lugar donde se conserva ahora, en Turín. Y la pregunta es si podemos nosotros rastrear, paso por paso los lugares donde pasó la Sábana Santa, y esto es un tema absolutamente fascinante. Aquí les he puesto algunas de las imágenes que quizás nos hablan de ese recorrido tan fascinante, pero que no es motivo de esta conferencia y se extendería muchísimo. Entonces, ¿cómo se forma la imagen? Y aquí entramos a una aproximación desde el catecismo. El catecismo nos habla que la resurrección de Cristo es cuando el cuerpo sale del tiempo y del espacio. En la vida, dice el cuerpo resucitado, pasa del estado de muerte a otra vida más allá del tiempo y del espacio. Veamos algunos presupuestos para poder afirmar lo que voy a hacer. Primero, los claros oscuros que vemos en la Sábana Santa deben ser proporcionales, y son proporcionales, a la distancia entre el cuerpo y la tela en diferentes puntos de caída de la tela. Dos, la relación de la caída vertical del lienzo y del cuerpo, que va cayendo, saliéndose ese cuerpo envuelto, perfectamente empaquetado en esta sábana, sale del tiempo y del espacio. Eso es la resurrección. Se va deslocalizando en un tiempo y por el efecto de la gravedad esa tela va cayendo. Entonces ese cuerpo se va deslocalizando, desvaneciéndose. John Jackson utiliza una frase que para mí no me satisface mucho, que dice: se pone mecánicamente transparente, lo que en verdad no quiere decir mucho y no quiere decir nada al mismo tiempo, ¿no? Como que se hace mecánicamente transparente, digamos, ¿no? Un cuerpo no se hace mecánicamente transparente, pero tampoco un cuerpo sale del tiempo y del espacio, que es la resurrección, en fin. Entonces va cayendo ese cuerpo con efecto de la gravedad y con el contacto con esas estructuras dotadas de una tenue energía, que no sabemos cuál es, ha hecho que esas fibras pierdan color. ¿Ok? En la parte dorsal podemos afirmar que podría ser formado también a causa de la presión atmosférica, es decir, la tela como que hace este efecto y después cae. Es una teoría y eso hay que estar muy conscientes, porque teníamos que reproducir lo que sería una resurrección para poder afirmar esto de aquí, cosa que es imposible. Sabemos en el relato de San Juan que Juan y Pedro van a ver los lienzos. Juan vio y creyó. Cuando entra, y lo vamos a meditar durante la Semana Santa, porque según la Escritura no había entendido que ese Cristo tenía que resucitar entre los muertos. ¿Qué es lo que Juan vio para creer? ¿Por qué no dijo que se habían robado el cuerpo? Como las mujeres habían visto. Las mujeres habían visto la piedra fuera del lugar de la sepultura, inmediatamente asustadas salen corriendo y afirman que se han robado el cuerpo. Juan no. Entonces Juan lo que vio es algo que lo llevó a tener un acto de fe, creer en la resurrección de Cristo. Es decir, vio una tela perfectamente armada, pero en el lugar donde estaba. Y aquí dejamos a los especialistas que nos hablen sobre este tema. Es un tema apasionante. Las traducciones de la Biblia en los detalles, cuando habla de los lienzos, la sábana, las vendas, etc. Conclusiones y pendientes, y con esto vamos terminando. Repito, mi idea no era agotar este tema, era una presentación rápida y quizás sugerente, y espero que así haya sido, de lo que es la Sábana Santa. Primero, ¿podemos afirmar que la Sábana Santa de Turín perteneció al Señor Jesús? ¿Quién puede afirmarlo categóricamente y quién tiene la competencia para ello? Eso es muy interesante. El mismo Papa, San Juan Pablo II, decía que competencia de la Iglesia afirmar eso, no, o sea, digamos, no es un dogma y no puede ser un dogma. No puede el Papa hablar ex cátedra de eso porque no es motivo de su magisterio, que el motivo del magisterio dogmático es la revelación que está en la Sagrada Tradición y la Sagrada Biblia. ¿Son los científicos que pueden afirmar eso? 3. ¿Se puede reproducir algo igual en su integridad a la Sábana Santa con todos los datos? Estamos hablando de un cadáver. Sabemos qué es. Ya describí lo que vemos en las fibras.
pero no podemos saber exactamente cómo se produjo. Podemos tener teorías, hay unas teorías que son muy sensatas, hay unas, y soy sincero, un poco descabelladas, ¿no? Donde mezclamos ciencia y ficción. No, busquemos tener una aproximación científica y de fe. ¿Podemos asociarlo a la pasión del Señor Jesús? Eso depende de cada uno. ¿Qué pasa si se descubre su falsedad? Es una pregunta que yo me la he hecho y se la he hecho a muchísima gente. Claro que estaría uno conmovido al haber dedicado tantos y tantos años de investigación, pero la fe, aunque suene duro, que quedaría y debería quedar sólida. ¿Se podrá datar nuevamente? ¿Se debería datar nuevamente? Yo creo que sí, ¿no? Y disculpen que les responda las preguntas son para que ustedes las respondan. ¿Por qué no se sigue investigando científicamente? Y aquí entramos en un mundo, como todo en la ciencia, también hecha por seres humanos, donde no todo es blanco y negro. Sí, debería de investigarse más. Las autoridades competentes son las responsables de que, ¿por qué no se sigue investigando científicamente? Bruno Barberis estuvo con nosotros en una de las conferencias que tuvimos, donde él habló sobre ese tema. ¿Qué queda por descubrir? Pues muchísimo, ¿no? Muchísimo. No digamos con esa frase que se dijo en la feria científica, en la exposición de París, donde se decía que ya se había descubierto todo lo que el hombre podía descubrir, falso. Igual con la sábana santa. Nos sigue sorprendiendo. Y cada vez más. ¿Cuál es su mensaje y cuál es su mensaje para mí? Es un mensaje que podemos nosotros sí recoger los textos tan bellos de los últimos papas acerca de la sábana santa. Es un ícono, ¿no? Se habla de un ícono ensangrentado, es una reliquia, también se habla de una reliquia es algo que estuvo en contacto con nuestro Señor Jesucristo. Y los papas no dudan de llamarlo de esa manera. Entonces, ¿qué es? Es quizás lo que, y con eso termino, nos dice el Papa Francisco. El rostro de la sábana santa transmite una gran paz. Este cuerpo torturado expresa una majestad soberana. Es como si se dejara transparentar una energía condensada pero potente. Es como si nos dijera, ten confianza, no pierdas la esperanza, la fuerza del amor de Dios, la fuerza del resucitado, todo lo vence. El mensaje de la sábana santa es muy potente y depende de cada uno cómo lo asimile. Especialmente en estos días que vamos a recordar la pasión, muerte y resurrección de Cristo, nos puede decir muchísimo, depende de cada uno, que se abra a lo que la sábana santa nos revela y nos sigue revelando. Y con esto les agradezco mucho su paciencia, dejo pie a si hay preguntas o comentarios. Muchas gracias. Bien, muy bien, Rafa, realmente nos diste mucha información y muchos puntos que pensar. Además, cómo llevaste la secuencia muy bien de todo. Anita, Felicidades. En los comentarios aquí en el Zoom, la doctora Teresa Zorrilla dice que excelente presentación, magistral, magníficas imágenes, felicidades, Rafa, eres muy elocuente. Así es que nos unimos todos a esa apreciación. Me parece que Elcita quería hacer un comentario. Si abres este micrófono, por favor. Rodo, adelante. Bueno, no sé si todos, Rafa, al entrar, escucharon que tú eres, tienes una maestría en teología. Nos hablas casi todo el tiempo de ciencia, lo cual, pues aquí nos haces ver tú que la ciencia y la fe no están peleadas para nada. Otro aspecto, alguien, no sé quién de los papas cita o da a entender que Jesús es, como tú lo sabes, verdadero Dios y verdadero hombre. Y que como verdadero hombre, en donde tú citas de la hematohidrosis, que ahí empieza Jesús a tener una hipersensibilidad hasta el momento de la muerte y muerte de cruz, pues no deja de sentir como cualquier otro hombre, ¿verdad? Y mucho sufrimiento. Y finalmente, cuando terminas diciendo de que todavía hay mucho por ver en la sábana santa,
pues, ¿consideras tú, Rafa, que esto es un reto para la ciencia y un reto para la fe? Bueno, no lo digo yo, lo dice el Papa San Juan Pablo II, ¿no? Es un desafío para la inteligencia. Lo que pasa es que, mira, pasa lo siguiente, y te soy sincero, podemos repetir muchísimo de lo que yo he dicho ya, quizás muchos sabían que están aquí presentes, pero para mí lo que es importante es siempre verlo con ojos diferentes o de otros ángulos. Y esto me lleva a algo que una vez me comentó Bruno Barberis cuando estuvo aquí en Lima. Yo le pregunté, ¿qué es lo que falta descubrir? Y él me decía, antes de saber qué es lo que falta descubrir, hay que saber qué es lo que tenemos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo digo, ok, el señor Max Frey Sulzer investigó y descubrió polen, pero si su método no es científico o si tuvo ciertas deficiencias al recoger las muestras, o sea, John Jackson se escandalizó cuando él agarró su cinta adhesiva y comenzó a sacar, a pegar en la sábana santa, literalmente, en una cinta así como esta, y sacar. Y dijo, wow, espérate, acá hay goma. Y esta goma está quedándose en la sábana santa. Entonces, no y él decía de manera muy sensata, Bruno, cuando era presidente del Comité Científico de Turín, hay que hacer una especie de sumario, o sea, y de realmente colocar en blanco y negro lo que realmente se sabe. Y él hablaba, comencemos de cero. ¿Qué hizo el carbono 14? El carbono 14 fue un terremoto, pero fue un terremoto ya sea por una conspiración, ya sea por el código Da Vinci, ya sea por celos personales, ya sea por protagonismos científicos personales, ya sea... Tengo un libro de este ancho que habla solamente de todo este tema, el carbono 14, escrito por nuestra amiga Manuela Marinelli. Ok, fue un terremoto, pero la ciencia, y aquí está Adolfo, de la cual yo me quito el sombrero a ser un hombre de fe y de ciencia, no hay que tener miedo a la ciencia, hagamos de nuevo, pero hagamos bien. Y ahí está el detalle, como dice Cantinflas, ¿no? El gran mexicano. Ahí está el detalle. No es fácil hacerlo. Entonces, no hay que tener miedo. Y yo creo que hay mucho, o sea, no hay que acostumbrarnos a los datos. Hay que decir, ok, entonces lo que sacó este señor es realmente verídico. ¿Y dónde están esas muestras? ¿Y quién tiene esas muestras? ¿Ah? ¿Y quién tiene esos tapes? ¿Y quién tiene eso? ¿Y quién tiene eso? Ok. Entonces hay que ir hasta, como se dice, hasta las últimas consecuencias. Y ahí sí podremos tener este piso para poder ir levantando realmente ese conocimiento científico que queremos y que todos queremos desde la Sábana Santa. Rafa, si mal no recuerdo, creo que las cintas de Frey se le donaron a Wanger. Y creo que todos los archivos de Wanger los tiene ahora Barry Schwartz, creo. De modo que sí se podía buscar, en este caso, por ejemplo, las cintas de Fry. Aunque, a pesar de lo que dijo George Jackson y tú, pues era la forma de tomar las muestras de polen de entonces. O sea, sí es cierto que no era tan, que sí era en cierto modo agresivo a la sábana santa, pero se recogía de todo, incluyendo precisamente el polen, utilizando esa. Y el último comentario, yo creo que sí podemos afirmar que es Jesús de Nazaret, el hombre de la sábana santa. No exactamente a través de un estudio científico, sino a través de un estudio lógico. Si el hombre de la sábana santa reúne el 100% de los datos que sabemos de la pasión y muerte de Cristo, es ilógico no asociarla a Cristo porque no hay otro personaje histórico que reúne ese 100% de datos. Entonces, cuando nos preguntamos, ¿tenemos estos datos de la sábana santa? ¿Hay algún personaje histórico que cumpla con esos? Sí hay uno, Jesús de Nazaret, y no hay otro. Así es. Entonces yo creo que la razón nos permite afirmar que sí fue Jesús de Nazaret el hombre que estuvo envuelto en la sábana santa. No a través de una prueba científica, de una cosa así, sino a través de la razón.
Pero qué curioso lo que tú me estás diciendo, porque es la misma pregunta que yo le hice a Bruno Barberis y lo tuve literalmente acosando 3 horas, o sea, estábamos en el carro y decía, ¿y para ti qué cosa es? Y me sacaba, ¿no? No, no, Bruno, para ti, ¿no? For you, please, tell me. ¿Y sabes lo que me dijo? Nunca me respondió. Pero Eso es me que lo guardo en mi... Él dijo, eso me lo guardo en mi corazón. Y yo concuerdo contigo, Adolfo. Para mí también es auténtica. Para mí es el lienzo mortuorio de Jesús. No tengo miedo de decirlo. ¿Ya? Yo sí lo digo. En mis conferencias no suelo decirlo, ¿ya? Dejo que la gente piense, porque eso se trata. Conducir a la persona al encuentro desde la sábana santa con Jesucristo. es que yo creo que Pero, Bruno se queda con un prurito científico, se queda encerrado en el tema científico y no se abre a los otros campos de conocimiento que también tienen su campo de validez, como es el campo de la razón. así es. Bueno, antes que nada, felicitarte, Rafa. Excelente exposición. Y quería yo hacer algunos comentarios. Volviendo al carbono 14, recordé un escrito muy interesante que hizo el padre Manuel Carreira. Como recordarán, él era, además de sacerdote, era científico, era astrofísico, ¿no? Y él tiene un escrito, lástima que no lo tengo aquí, si no lo leería textualmente, ¿verdad? Una parte en que él dice que en la ciencia en general es muy común que después de que se han hecho estudios muy profundos sobre tal o cual situación, de repente surja algo nuevo que contradice a todo lo anterior. Y no por eso se desecha todo lo anterior, no, sino simplemente se busca cuál es la causa por la cual el reciente descubrimiento contradice. Es decir, no es nomás de que tiran a la basura todo lo anterior, no, sino que se busca de qué manera compaginar por ejemplo, ahora sí que algo muy relativamente reciente, algunos astrofísicos han descubierto que hay estrellas más antiguas que el universo mismo, ¿verdad? Más antiguas que el Big Bang, ¿verdad? Lo cual contradice, ¿verdad? Es una contradicción enorme, pero no por eso van a tirar a la basura todos los estudios hechos desde hace casi 100 años, ¿verdad? No, o sea, se busca de qué manera reestructurar las cosas. Entonces, dice el padre Manuel Carreira que eso, con la sábana santa no lo han querido hacer, pues ahí habría que preguntarse por qué. Yo creo que por razones del personaje del cual estamos hablando, ¿verdad? Ahí está el problema, ¿verdad? Es decir, ya es por la posición personal que las personas tienen respecto al personaje del cual tenemos la imagen en la sábana santa. Entonces son factores que son más allá del mundo científico. Exactamente. Es una cosa muy interesante, y Manuel Carreira, fallecido hace poco tiempo, no solamente era astrofísico, teólogo, filósofo, era fotógrafo, era pintor. Le encantaba mostrar sus fotografías. Era un artista, era un hombre muy completo. Y yo creo que esa actitud es la que tenemos que tener, es decir, de siempre admirarnos, maravillarnos y no cerrarnos en una serie de presupuestos que también la ciencia puede ser una ideología. Es decir, yo me aferro a ciertos principios y ¿qué hago? Me voy alejando del objeto de mi estudio para para seguir afirmando mis conclusiones. Entonces, lo que tú dices es absolutamente verdadero. Entonces, eso me abre, ¿no? Creo que, no me acuerdo quién me decía, miren, o sea, para nosotros la sábana santa siempre nos va a ir mostrando cosas más nuevas, pero sí hay que tener esa actitud de sinceridad ante lo que ella nos va mostrando, y no adjudicar cosas que no están en la sábana santa, ¿no? Ya sabemos que se colocan miles de cosas encima de la sábana santa, aunque vean
Tú me quieres decir que está el título de la cruz, demuéstramelo. Pero no me muestres con una foto, con las 200 fotos de la sábana santa, demuéstrame que está ahí. Igual yo dije, las monedas de los ojos. Tú ves las imágenes tridimensionales y hay unos bultitos en los párpados. Ahora, ¿son monedas realmente? Ojalá que sean monedas, sería excelente. Descubramos con la ciencia y la tecnología que tenemos ahora, vayamos al fondo del asunto y no tengamos miedo. Pero sí me gusta poner esta apertura, ¿no? Porque creo que así podríamos llegar a descubrir cada vez más cosas de la sábana santa, ¿no? Bueno, respecto a la pregunta que tú haces de que qué pasaría si se descubriera que es falsa la sábana. En una ocasión yo me puse ahora sí que analizar ese asunto, incluso traté de escribir un artículo, ya no lo terminé, ¿verdad? Pero me puse a analizar ese detalle, ese asunto. Y curiosamente, bueno, llegué a la conclusión, aunque de una manera un poco subjetiva, ¿verdad? Llegué a la conclusión de que efectivamente existe esa posibilidad de que se descubra que es falsa, pero esa posibilidad es tan poco probable, tan poco probable, como la probabilidad de que, por ejemplo, se descubriera de que el átomo no existe, ¿verdad? Cuando toda la física, toda la química de más de 200 años ha ido encontrando pruebas evidentes de la existencia del átomo, nunca nadie ha visto un átomo, ¿verdad? Y lo que sabemos del átomo es... ¿Perdón? Ya se vieron los átomos hace poquito. Ah, bueno. Bueno, pero directamente, ¿verdad? Sí. O sea, todo lo que sabemos del átomo es por los efectos que producen, no porque se le haya visto. Entonces, bueno, pues la misma probabilidad que hay de que alguna vez se descubra de que no es cierto que existe el átomo, bueno, esa es la probabilidad que existe de que se descubra que es falsa la sábana santa. ¿Sí? Ajá. Sí. Tere. Sí, buenas tardes. Bueno, ya felicité a Rafa, entonces omito la felicitación porque ya estaba de antemano. No sonrojaras si me siguen felicitando. Yo sí quisiera decir como médico que en los estudios que se han hecho se anota que los más convencidos de la autenticidad de la sábana santa somos los doctores. Y en ese aspecto se nos hace muy importante, muy interesante desde los estudios de Pierre Barbet, pasando por otros muchos doctores que han estudiado la sábana santa en el Centro Español de Sindonología, aquí en México, el doctor Rivero Borrell, etcétera. Todos han encontrado las pruebas desde el punto de vista médico, fehacientes de que es el cuerpo de un hombre que reúne todas las características que se anotan en los evangelios referentes a Cristo, ¿no? Entonces, creo yo que eso es importantísimo desde el punto de vista de la medicina, estrictamente, que es ciencia. Y no me voy a poner a explicar todos los datos y las coincidencias que hay entre el evangelio y las aportaciones de la medicina, pero tan solo uno. El haber encontrado sangre humana tipo AB en la sábana santa por médicos que tienen una fama, un prestigio internacional, es un dato importantísimo, es un dato importantísimo. Y aparte, el hecho de que esa misma sangre humana, con el mismo tipo de sangre AB rarísima, como tú lo explicaste, Rafa, se encuentra también en el sudario de Oviedo y se encuentra en los milagros eucarísticos. Entonces, bueno, para uno como médico le sorprende, ¿no? Le sorprende que haya tanta diosidencia, diría yo. Y bueno, si analizamos punto por punto, desde el punto de vista científicamente hablando de la medicina, es impresionante ver los datos que muestra la sábana santa y la localización de la anatomía de los diferentes sistemas en la sábana santa. Por ejemplo, el sistema circulatorio en su cabeza, cómo están las huellas que corresponden a venas y arterias que se localizan en esa área de la cabeza, ¿no? ¿Cómo está? No voy a decir parte por parte, pero bueno, lo que tú mencionabas del espacio de Destot,
etcétera, que es un espacio anatómicamente exacto que coincide con la sábana santa, ¿no? Y que existe anatómicamente hablando y que produce la flexión del dedo pulgar por lesión del nervio medio, etcétera, todo lo que tú dijiste. Entonces, hay datos médicos irrefutables que para las personas que no crean que es cierto lo que dice la ciencia médica, pues que lo demuestren, que muestren que no hay sangre humana ahí tipo AB, que muestren que no están los sitios exactos de los clavos en el espacio de Stott, etcétera, etcétera. Tantos otros signos médicos que están ahí. Entonces, pues ya no me puedo extender más, pero creo yo que la medicina ha hecho su trabajo, al igual que otras muchas ciencias, la numismática, en el caso de que tú mencionaste que puede ser o no, pero la palinología, etcétera, la arqueología, todas las ramas de la ciencia, y en este caso especial de la medicina, pues son datos contundentes, científicos, probados, que no se pueden echar por tierra, ¿no? Entonces, nada más ese comentario que puedo hacer. Gracias, Tere. Y es fascinante, ¿no? Y de hecho ya la conferencia que diste, y bueno, la medicina nos aproxima mucho a la persona, ¿no? A la persona que está ahí, que es una persona humana. O sea, no es, o sea, es como que ir descartando las aproximaciones que uno suele escuchar, ¿no? Sí, A mí una de las cosas que a mí siempre ¿cómo decirlo? Me llena de coraje, ¿cómo decirlo en el mexicano? Es cuando dice que es una falsificación. Ya, pues demuéstrame que es una falsificación. Exactamente. Yo te demuestro que es auténtica. Tú demuestras que es una falsificación, y hazme una igualita. Con la Y ahí ciencia. podemos conversar. Pero hazme una idéntica y con todas las características que tiene, ¿no? Con todas las características en tu integridad al 100%. No me digas solamente un pedacito. Porque si yo quiero falsificar, no sé, por decir algo, no quiero falsificar esto, yo no puedo decir, ya, voy a falsificar solamente esta parte. No, todo. Y que todo calce. Y que me expliques cómo llegaste a este producto final. Entonces, es absurdo muchas veces, ¿no? O sea, cuando se escucha esas afirmaciones tan libres, tan poco serias, tan poco científicas, se descubrió que la sábana santa es una falsificación. Ya, entonces hágame una igual, señor. Absurdo. Sí, y cómo demostrar que no hay sangre humana ahí si nunca han estado frente a la sábana santa, ni siquiera a Así es. distancia. Hay mucha gente que habla sábana y nunca la ha visto. Así es. Y En sin fin. embargo, hacen afirmaciones que no corresponden a un estudio científico serio, a un debate serio, ¿no? Correcto. Muchas gracias. Eso era todo lo que quería contar. Siguiendo lo que tú le sugeriste a Rodolfo, que realmente si uno considera la sábana santa en el siglo XIII, es mucho más improbable que sea del siglo XIII que sea del siglo I, porque en el siglo XIII son puras interrogantes. ¿A quién crucificaron? ¿Quién lo hizo? ¿Dónde lo hizo? ¿Cómo consiguió polen de plantas de Palestina? ¿Cómo logró una imagen como esta sin pigmentos? Puros cómo. O sea, yo he pensado que a lo mejor, pero no lo puedo yo hacer realmente. Si se hiciera una cosa así como hay una prueba en matemáticas que se llama reducción al absurdo. Y entonces, si uno dice que 2 más 2 son 5, pues matemáticamente se puede demostrar que es falso porque es un absurdo. Entonces, una cosa así, una reducción al absurdo de que la sábana santa es una falsificación, creo que sería muy positiva porque yo comento en las pláticas, la sábana santa en el siglo I tiene circunstancia, tiene contexto, tiene nombre y apellido. En cambio, en el siglo XIII no tiene contexto, no tiene sentido, no tiene quién, ni quién la hizo, ni cómo la hizo, ni a quién se lo hizo. Y una cosa, Adolfo, disculpa que interrumpa, ¿y para qué? O sea, ¿para qué hacerlo? Exacto, Todos los conocimientos que sabemos de Jesús, que se han descubierto después, en sí no tendría sentido. Un negativo fotográfico, ¿quién pensó de esa manera? O sea, tendrías que tú pensar, no sé, como una persona del siglo XXIV, ¿no? Y decir, no tiene sentido. Exacto. Sí, o sea que si fuera del siglo XIII,
sería un super milagro. No, sería un milagro, sería un super milagro. Sería un Tendría que objeto haber- extraterrestre. El falsificador tendría que haber sabido que se iba a inventar el microscopio para los pólenes, tenía que haber sabido que la fotografía se iba a inventar para conocer la negatividad, tendría que haber sabido que las computadoras y los analizadores de imágenes se iban a inventar, ¿verdad? Algún día para analizar la tridimensionalidad de la imagen, o sea, sería un súper milagro, ¿verdad? Exageradamente. Bueno, pues muchas gracias, Rafa. Te paso 2 comentarios. Alejandro Pedrosa dice felicidades a todos desde México. Verónica Rivera, gracias por tan amplia explicación y seguir instruyéndonos. Dios los bendiga. Saludos a todos. Visítenos en www.sabanasantamexico.org. Ahí estaremos publicando los siguientes eventos. Pues gracias a nombre del Centro Mexicano de Sindonología, a nombre del Gracias. doctor Adolfo. Gracias, Rafael. Un A abrazo ustedes. y saludos a todos en Lima. Queremos, Gracias. les agradecemos tan gran esfuerzo y tan excelente conferencia. Gracias, Rafael. Dios te bendiga. Chao.